Vale la pena dejar este mensaje de innovación con respecto a la importancia de estrategias nuevas de cuidado del paciente que aceleran el diagnóstico, lo facilitan y por supuesto lo optimizan. Nosotros como internistas pues siempre hemos tenido el objetivo o hemos tenido como la finalidad de buscar el diagnóstico de nuestros pacientes y de hacerlo de una manera correcta. Y durante el tiempo, pues hemos aprendido y perfeccionado muchísimas técnicas de examen para poder llegar a diagnósticos certeros al respecto de los pacientes de medicina interna que a veces implican retos y una gran complejidad. Con el paso del tiempo hemos encontrado diferentes estrategias de diagnóstico y sabemos que desde hace más de 50 años el ultrasonido es una herramienta de diagnóstico que ha sido ampliamente utilizada en diferentes especialidades. Antes estaba probablemente limitada a los servicios de radiología, sin embargo, los ginecobstetras, los urólogos, los nefrólogos empezaron a hacer ultrasonido para hacer diferentes tipos de diagnóstico y especializaron sus condiciones de diagnóstico con esta herramienta que en este momento, por ejemplo, en mi consultorio no puede faltar. Cuando empezamos a investigar el tema de POCUS en medicina interna, pues tuvimos que mirar todo el bagaje que tenía el uso del ultrasonido en los servicios de urgencias, en cuidado intensivo, en las unidades materno-fetales y encontramos cosas importantes que vienen de mucho tiempo atrás. Ustedes saben que en el principio del ultrasonido, en 1794, empezaron a encontrar cómo se localizaban los murciélagos y los delfines y las ballenas con ecolocalización. Y estos sonidos que son imperceptibles para el hombre, pues fueron el principio del ultrasonido que evolucionó rápidamente durante los años, como el doctor Roa lo mencionó, evolucionó casi paralelamente a lo que evolucionó el fonendoscopio. Y en el año 1942 ya empezaron a evaluar tumores cerebrales con haces sónicos para encontrar pues cambios en el ultrasonido de forma transcraneal y finalmente pues empezaron a hacer muchísimos desarrollos y equipos muy complejos. En 1951 ya nace el ultrasonido como tal, el equipo de ultrasonido, que era una máquina gigantesca, y empezaron a hacerse los estudios para empezar a hacer Doppler y por supuesto esto pues implicó un hito en el diagnóstico de los pacientes. Empezaron a hacer ecografía transrectal, como les menciono, para cáncer de próstata, ecografías transvaginales y por supuesto aparecieron los equipos de ultrasonido que, como les menciono antes, eran muchísimo más grandes y ahora estamos encontrando este tipo de dispositivos que podemos cargar en el bolsillo de nuestra bata. Inicialmente los vimos como muy lejanos, pero con el paso del tiempo y obviamente con el avance de la tecnología cada vez se van volviendo más cercanos a nosotros y cada vez se van volviendo más asequibles a nosotros como internistas. Y sabemos que pues definitivamente esto se vale de los cristales del transductor. Entonces, al final, a lo que venga conectado el transductor no es tan importante. Lo más importante de todo es el transductor. Y cuando nosotros tenemos la capacidad de poder conectar estos transductores a nuestros smartphones o a una tablet o a un pequeño dispositivo donde podamos observar las imágenes, pues el diagnóstico se hace muchísimo más sencillo y por supuesto muchísimo más certero. Tenemos diferentes tipos de ultrasonido. Por ejemplo, en vascular utilizamos ultrasonidos de onda continua y ultrasonido de onda descontinua dependiendo de lo que estemos evaluando y dependiendo del tipo de dispositivo con el que ustedes cuenten, pues podemos hacer cualquiera de los dos escenarios. Entonces, ¿qué es el POCUS y para qué sirve? Pues básicamente es una ecografía hecha por el clínico que interpreta al lado de la cama del paciente obteniendo imágenes
en tiempo real y correlacionando esos signos y síntomas en los cuales somos muy hábiles investigando con imágenes que hacen que ese diagnóstico pues se haga realmente posible. Es muy importante que nos sirve para la evaluación primaria del paciente, pero también nos sirve para muchísimos procedimientos diagnósticos que antes hacíamos a ciegas. Pues yo fui residente aquí en unos años, hace muy poquitos, como en el 2006, y nosotros poníamos catéteres en la unidad de cuidado intensivo sin guía ecográfica. Pasábamos tubos de tórax, después hacíamos oraciones cada 8 horas para que el paciente no tuviera un neumotórax. Y en este momento eso es completamente inverosímil para nosotros y cuando miramos, pues tampoco ha pasado tanto tiempo. Realmente desde hace más o menos 25 años lo están utilizando ampliamente en muchos escenarios clínicos del hospital diferentes a los sitios donde se hace el diagnóstico, como es los servicios de radiología. Entonces, ¿para qué nos sirve en medicina interna? Y les voy a mostrar más o menos cuáles son las competencias o para qué lo podemos utilizar. Una cosa que es muy importante y que no les mencioné al principio es que esto realmente responde preguntas dicotómicas. No nos sirve para hacer un diagnóstico ampliado, ni ustedes van a evaluar una placa completa en una carótida, ni van a evaluar un Doppler transcraneal en un paciente en el piso, porque pues eso no tiene ningún sentido y en su consultorio muchísimo menos, pero sí nos sirve para responder preguntas muy vuelvo y repito, muy dicotómicas y muy sencillas, como si tiene o no tiene derrame pleural, si tiene o no tiene edema pulmonar, o si está mejorando o no el edema pulmonar en el tratamiento con una terapia, por ejemplo, variable de diuréticos, en los cuales ustedes pueden monitorizar la evolución de un paciente con falla cardíaca y con edema pulmonar con ultrasonido al lado de la cama del paciente, de una manera más objetiva que decir, creo que tiene un poquito menos de estertores o me parece que tiene menos matidez en la percusión cuando encuentran un derrame pleural. Entonces, en medicina interna pues sirve para muchas cosas. En la vena cava pues básicamente nos sirve para mirar el diámetro. La evaluación del estado de hidratación y respuesta a líquidos del paciente pues se hace con un protocolo especial, pero esto pues es más de cuidado intensivo y de los servicios de urgencias, pero sí nos sirve por lo menos para mirar si el paciente no está excesivamente depletado. También podemos observar si hay líquido libre en la cavidad. Por ejemplo, podemos observar cosas muy sencillas que hemos ido encontrando con el paso de los años mientras hemos ido haciendo ultrasonido en los pisos del hospital. Por ejemplo, globos vesicales en los pacientes cuando tienen dolor abdominal, y realmente pues esto nos saca de una gran duda que se demoraría muchísimo tiempo en solucionarse. También nos sirve, por ejemplo, para evaluar si el paciente tiene una trombosis venosa profunda femoral, una trombosis venosa profunda proximal. Es un examen muy sencillo de hacer y nos va a dar una respuesta que hará que anticoagulemos muy tempranamente a ese paciente, y como les menciono, pues evaluar la presencia de edema pulmonar o de derrame pleural pues va a ser muy importante para nosotros. Podemos adicionalmente hacer procedimientos, los más grandes que hacemos en medicina interna, paracentesis, toracentesis y accesos venosos. En este momento estamos haciendo, sobre todo en las clínicas de cirrosis, se están haciendo protocolos para hacer paracentesis de estos pacientes con cirrosis para que los clínicos puedan hacer las paracentesis y estos pacientes no tengan que ir a radiología. Y esto es muy importante porque se abre un espacio, nuevamente otro espacio de pelea, como les mencioné en mi charla anterior, que no debería existir, porque realmente nuestro objetivo no es quitarle trabajo a los radiólogos. Nuestro objetivo es hacer examen físico guiado con el ultrasonido para poder llegar un poco más allá al diagnóstico de los pacientes. Incluso los protocolos de POCUS deben ser fáciles de aprender, rápidos de realizar, unos diagnósticos que deben ser frecuentes en el paciente y, como les digo, tener una pregunta binaria de sí o no que podamos responder con esa imagen. Y en ninguno de estos escenarios radiología está perdiendo protagonismo. Ellos
hacen sus exámenes extensos, por ejemplo, en enfermedad arterial periférica hacen todos sus exámenes de evaluación del flujo arterial de las extremidades y uno en el piso lo que puede hacer es mirar si el paciente tiene flujo en la arteria o ver si el paciente tiene una trombosis venosa proximal, como les mencioné anteriormente, para instaurar tempranamente el tratamiento. Si uno quiere un reporte completo de un dúplex venoso de miembros inferiores con un protocolo de compresión, pues tendrá que mandar a ese paciente a radiología, pero pues ya por lo menos ha cumplido con hacer el diagnóstico temprano y certero. Como les menciono, debe ser un rápido diagnóstico para tomar decisiones rápidamente y poder también hacer procedimientos ecoguiados. Y vamos a encontrar básicamente estos 4 escenarios en los cuales vamos a poder nosotros tomar decisiones clínicas importantes con respecto a los pacientes. Por ejemplo, diferenciar un absceso de un edema de una articulación. Por ejemplo, también es importante hacer estudios de tejidos blandos para ver si hay una colección drenable, que antes pues teníamos que esperar a que ese paciente pasara mucho tiempo en una sala de espera de radiología para poder hacer estos exámenes. En cardiología, pues existen protocolos que son acortados o alargados. Básicamente para nosotros en el consultorio, en cardiología, nos sirve para mirar que el paciente no tenga derrame pericárdico, en los servicios de urgencias para ver que no tenga un taponamiento cardíaco. Aquí no se trata de que nosotros le calculemos el TAP, le miremos la presión de la arteria pulmonar. Eso lo hacen los ecocardiografistas y son expertos en hacerlo, por lo tanto nosotros no lo necesitamos realmente en nuestra cotidianeidad, pero sí podemos ver, por ejemplo, si un paciente tiene una importante disfunción cardíaca, si tiene disfunción sistólica, por ejemplo, o si tiene derrame pericárdico, como les mencioné anteriormente, o si tiene una quinesia apical muy grande cuando estamos ante la duda de si nuestro paciente tiene o no tiene compromiso de la función cardíaca. Con respecto al POCUS pulmonar, como les mencioné anteriormente, podemos hacer estudios ecoguiados en nuestro consultorio para tener respuestas un poco más claras con respecto a la condición pulmonar de los pacientes. Desafortunadamente esto llegó tarde en la pandemia porque incluso hay un paper completo de POCUS en COVID. Como nosotros no podíamos quitarnos los equipos de protección para examinar a los pacientes y ponernos el fonendoscopio, pues esto era la forma más fidedigna y asequible de poder examinar los pulmones de esos pacientes y ver qué tan comprometido estaba el pulmón, qué tan grandes eran las consolidaciones, si tenía o no tenía derrame pleural ante el deterioro importante de la condición clínica de un paciente. Pero como les menciono, desafortunadamente no fue tan rápida la llegada de estas estrategias diagnósticas que nos hubieran facilitado mucho la vida en los primeros momentos de la pandemia. En el POCUS pulmonar también podemos ver, por ejemplo, neumotórax, que es otro tema que es muy importante. Podemos ver si el paciente, por ejemplo, tiene derrame pleural, si tiene edema pulmonar intersticial o si tiene una consolidación, y esto verdaderamente es sencillo de aprender. Nosotros tenemos una iniciativa, como dijo el doctor Roa, con ACCP y ACMI, en el cual hacemos cursos itinerantes de ultrasonido al lado de la cama del paciente en diferentes ciudades del país, en ciudades intermedias, en donde adicionalmente llevamos a las personas que distribuyen los equipos de ultrasonido para poder facilitarle a los clínicos que puedan adquirir estos equipos de ultrasonido con algunas facilidades económicas y que por supuesto eso nos ayude a hacer esto una práctica cada día más frecuente, como lo es en los Estados Unidos y como lo es en Europa en este momento. En el POCUS abdominal, básicamente lo más grande que podemos ver y que también es muy importante, bueno, ustedes saben el protocolo de FAST que ya está muy establecido en los servicios de urgencias, pero podemos mirar si hay líquido libre. Por ejemplo, podemos, como les mencioné anteriormente, observar la vejiga, podemos mirar vísceras y podemos ver si un paciente tiene hepatomegalia o esplenomegalia, y esto también va a ser muy importante para nosotros en nuestra evaluación diaria. Aquí un ejemplo de paciente
con ascitis, por ejemplo, que son imágenes muy fáciles de adquirir y que, como dijo el doctor Roa, hacen el sexto punto del examen físico. Recuerden que uno debe hacer inspección, debe hacer palpación, debe hacer percusión, debe hacer insonación y debe hacer auscultación, y ahora debe hacer insonación también. Entonces, digamos que no tiene mayor problema, es simplemente una estrategia que deja ver más allá de los ojos y el oído. Cuando empezamos a tener el fonendoscopio, pues era nuestro oído prácticamente sobre el pecho del paciente. Luego los fonendoscopios han evolucionado de una manera importantísima y creo que van a dejar de evolucionar precisamente porque con estas estrategias pues la auscultación del paciente tiene poco sentido cuando tú puedes mirar si verdaderamente el paciente tiene o no tiene un derrame pleural y que incluso lo puedes cuantificar. Otro punto importante, por ejemplo, en el campo general, es el barrido para mirar aneurismas de aorta abdominal, no infrecuentes en nuestra práctica clínica, no infrecuentes en nuestra población. Es muy sencillo hacer el tamizaje de aneurismas de aorta abdominal. Recientemente con nuestros residentes hicimos una iniciativa de varios miércoles y martes que nos quedamos aquí en el hospital hasta altas horas de la noche evaluando pacientes con nuestros equipos de enseñanza, y realmente estas son estrategias sencillas que nos van a llevar a diagnosticar patologías que son muy relevantes para nuestros pacientes. Es muy sencillo, como les menciono, de hacer, y obviamente esto nos puede dar una respuesta que le puede salvar la vida a los pacientes. Como les mencioné al principio, podemos evaluar la vena cava inferior, podemos ver el flujo de la cava, podemos ver si la cava está trombosada, podemos ver si el paciente está muy depletado de volumen cuando la cava no tiene movimientos fásicos con la respiración. Entonces, pues esto nos da una información general que, vuelvo y repito, es una respuesta de un sí o un no, y no es de ninguna manera un informe de radiología, simplemente que nosotros podemos consignar en nuestra historia que parte de nuestro examen físico insonamos ese paciente y los hallazgos que tuvimos a la insonación del paciente. Con respecto puntualmente al POCUS vascular, pues funciona muy bien, sobre todo para trombosis venosa profunda y evaluación de grandes vasos, especialmente isquemia arterial aguda y obviamente trombosis venosa profunda proximal. No se trata de mirar trombosis profundas distales ni de mirar insuficiencia venosa, porque pues esto ya implica un protocolo más grande de realización de imágenes diagnósticas, pero pues en un paciente que tenga una sospecha de una trombosis venosa profunda proximal o un paciente que colapse y llegue al servicio de urgencia y ustedes le hagan un POCUS del sistema proximal y le encuentren una TBP, pues seguramente ese colapso circulatorio fue secundario a una embolia pulmonar, y con eso van a tener muchas respuestas que van a acelerar el tratamiento de ese paciente. Como les mencioné también, infecciones de tejidos blandos, mirar la diferencia entre edema y abscesos, poder encontrar linfadenopatías, mirar quistes y cuerpos extraños también va a ser muy útil en nuestra consulta del día a día. Estas son las iniciativas que hemos realizado. Hicimos nuestro primer curso de ACMI-ACCP hace ya unos años antes de la pandemia, y todos los años hacemos nuestro curso itinerante de ultrasonido, que básicamente esta es solamente una introducción para dejarlos con las ganas y que ustedes se inscriban en este curso de POCUS para que adquieran estos conocimientos que obviamente les van a servir mucho en su práctica clínica diaria. Tenemos actores que nos acompañan en el curso de POCUS y tenemos nuestros equipos de ultrasonido al lado de la cama del paciente para que ustedes los puedan manipular, los puedan utilizar y por supuesto puedan tener toda la práctica que se necesita. Esto, al igual que todos los procedimientos diagnósticos, requiere un número determinado de estudios para que ustedes puedan tener la experticia en el área, pero pues estudiar lo único que necesita en este caso puntualmente es hacer estudios en los pacientes para poder familiarizarse con las imágenes y obviamente facilitar de esta forma el diagnóstico. Yo les agradezco mucho.